Y dice el capítulo 35, vamos a Éxodo, capítulo 35, dice: Moshe convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. Fíjense, Moisés convoca ahora sí a toda la nación de Israel, a todos los que están ahí, y dice: esto dijo Dios que se haga. Lo primero con lo que empieza es el Shabbat. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. El Shabbat siempre es objeto de controversia, el cómo se debe de guardar, la interpretación. El judaísmo ha desarrollado un sistema muy específico de cómo se debe de guardar este día en particular. Desde que te levantas, desde qué zapato te debes de poner primero, cuántos pasos puedes dar, por ejemplo, sin hacer lavado de manos, sin cubrir la cabeza. Es mucho detalle. Sin embargo, si nos vamos a lo que está escrito, a lo que está concretamente aquí en la palabra, no hay tanto detalle, evidentemente, de qué hacer. Hay más detalle de qué no hacer. Y eso creo que es una guía también. Porque Yeshua dijo que el día de reposo se hizo para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, hay una premisa que dice que lo que no se prohíbe está permitido, siempre y cuando no viole el resto de los mandamientos. Para mí eso es suficiente. Sin embargo, lo que puede ser para mí suficiente, quizás para otro no lo pueda hacer. Y bueno, es cada uno en la medida que escudriñe la palabra y en la etapa de la vida en la que se encuentre, que irá discerniendo de qué manera va a honrar a Dios al guardar este día. Dice el apóstol Pablo: cada uno esté convencido en su propia mente de lo que aprueba. Así que yo te digo, esa es una labor también tuya. Yo puedo decirte qué hacer o qué no hacer, según mi criterio o según mi interpretación. Pero si tu conciencia, y tú lo ves en la palabra, te dice que no lo hagas, no puedes hacerlo, porque estás yendo más allá de tu propia conciencia. El Shabbat es un día creado para el hombre. Dice aquí: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será santo, día de reposo. Cualquiera que hiciera en el trabajo alguno morirá. Y bueno, no es que Dios esté en contra del trabajo en sí. No es que Dios no quiera que la gente trabaje. Hay que entender aquí, porque lo complicado es cuando habla acerca de qué es trabajo. Podríamos empezar por definir qué es trabajo. Por ejemplo, los rabinos marcan de aquí las 39 categorías que son actividades que están prohibidas hacer en Shabbat, de acuerdo precisamente a la palabra obras, que dice: y harás toda tu obra. Eso está en Éxodo capítulo 20, verso 8 y 9. Entonces, se deduce aquí, de acuerdo a este mismo pasaje, cuando dice: primero Dios da las instrucciones del tabernáculo, después les dice que descanse. Después aquí, en el capítulo 35, nos va a decir que descansemos en Shabbat, y más adelante empieza la construcción del tabernáculo. Entonces ellos dicen: bueno, esto significa que aún en Shabbat se detenían las actividades de la construcción del tabernáculo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces las 39 categorías, que son muy conocidas, por lo menos en los círculos ortodoxos, derivan de esto, dijeron: bueno, a ver, ¿qué era lo que se hacía para construir el tabernáculo? No, pues se anudaban, ¿no? Se hacían los nudos. Bueno, está prohibido anudar, ¿no? Entonces no puedes hacer un nudo que sea permanente. No, pues se cortaba la tela. Bueno, está prohibido cortar. Pues se tenían que hacer ciertos cálculos, mediciones. Está prohibido medir, está prohibido escribir, por ejemplo. Bueno, pues se tenían que hacer trazos, se rayaba, se delimitaba. Está prohibido rayar, está prohibido hacer marcas. Por ejemplo, se tenían que hacer ciertos compuestos para las esencias. Bueno, está prohibido amasar. Cuando Yeshua dice que escupió en tierra, hizo lodo y sanó a un hombre ciego de nacimiento, ahí de lo que lo acusan es de que él hizo una masa con el lodo. Entonces está prohibido amasar de acuerdo a estas categorías. Pero mi opinión es que yo más bien lo veo al revés. Yo sí creo que el Mishkan se dejaba de construir en Shabbat. Aunque el tabernáculo era la obra más importante que hubiese existido en ese momento, ¿estamos de acuerdo? O sea, después del arca de Noé, no había algo más importante que el ser humano pudiera construir.
porque representaba la presencia de Dios, representaba, estás construyendo la casa de Dios, ni modo que dijeras, bueno, hoy no lo hago. Pero yo creo que en Shabbat no se hacía esta construcción. ¿Por qué? Porque precisamente el Shabbat fue hecho para beneficio del hombre. Entonces incluso Dios dice, ¿sabes qué? Descansa de estas labores con tal de que tengas comunión con tu familia, con tal de que tengas un tiempo con tus hijos, con tal de que tengas un tiempo de calidad como comunidad, con tus amigos, que puedas comer, que puedas beber, que puedas descansar, que no te distraigan otras cosas. Es difícil en la actualidad guardar el Shabbat, sobre todo, por ejemplo, en Israel, y bueno, también aquí, hay quien trabaja efectivamente 6 días. ¿No? Por ejemplo, en Israel pues se trabaja de domingo a viernes, los chavos van a la escuela de domingo a viernes. Entonces, el único día que pudieran hacer, pues ahora sí que cualquier cosa, como entretenerse en lo que fuera, el único día es Shabbat. Pero de acuerdo a las estipulaciones rabínicas no pueden hacerlo, no pueden encender la tele, no pueden encender el radio, no pueden ver una película, no pueden tocar un instrumento musical, no pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, ¿qué está optando la juventud? ¿Qué camino creen que está tomando? Pues de nada, de decir, ¿sabes qué? Si el único día en el que no trabajo, en lo que no voy a la escuela, no puedo hacer más que estar en mi casa todo el día sentado, pues ¿sabes qué? Mejor no quiero nada. Y ese es el riesgo de ser tan rigurosos, tan poco flexibles, o quizás de no examinar. Entonces nuestra intención aquí no es propagar que la gente haga lo que se le dé la gana, sino ver lo que está escrito y moverte en base a eso. Nuestra pregunta no debería de ser qué no puedo hacer, sino más bien qué debo hacer en Shabbat. Y bueno, tenemos el ejemplo en la vida de Yeshua. Mejor pensemos qué hacía él, qué tipo de actividades hacía él, y si hay evidencia clara de qué sí hacía en un día de reposo, y busquemos imitarlo. Bueno, sabemos que asistía a un lugar de culto, a un lugar de reunión, donde se estudiaba Torah, enseñaba Torah, compartía los alimentos, convivía con la gente, sanaba, en pocas palabras, hacía el bien. Lo que deberíamos de estar pensando en Shabbat es cómo puedo hacer el bien a otro. ¿Cómo puedo deleitarme en Dios? Porque en Isaías 58, cuando ya se habían como que hecho muy rígidas precisamente todas estas estipulaciones, ya para el tiempo de Isaías ya habían pasado muchísimas cosas. Entonces con Isaías es un profeta que vuelve a traer una renovación espiritual a Israel. Dice, si llamares al día de reposo delicia, mi día santo, si lo venerares, si no te dedicaras a tus negocios, si no buscaras enriquecerte, si no buscaras hacer tu propia voluntad, dice, entonces encontrarás esa delicia en mí. Entonces vas a sentir esa bendición en mí. Entonces la idea de Shabbat es que le llames delicia, que busques hacer cosas que sean de bendición para tu vida y para la gente que está contigo. Esa es la idea. A veces nos podemos sentir un poco mal por sentirnos bien en Shabbat, ¿no? O por hacer ciertas cosas quizás que no hacemos en la semana. Pero precisamente, incluso los mismos rabinos dicen, hay que hacerlas ese día. Hay que hacerlas ese día porque ese es el día en el que más debemos de buscar deleitarnos. Yo sí creo que se suspendía la obra del tabernáculo en Shabbat, pero con el principio de enfocarnos en él y enfocarnos en tomar la bendición unos de otros. Finalmente, cuando dice, cualquiera que haga trabajo alguno morirá, porque de acuerdo a la misma palabra trabajo u obra, que es la palabra melajá, melajá, lo que implica melajá a grandes rasgos es un oficio, es a lo que te dedicas, es lo que haces comúnmente, es lo que te da de comer, como se dice, así, tan tan. Lo que haces para comer de lunes a viernes o de domingo a viernes, ese es tu melajá, ese es tu ministerio, ese es tu oficio. Entonces lo único que dice Dios es, en este día no lo hagas, por muchas razones, y una de ellas es una declaración de fe, de confiar en que Él nos va a proveer, en que Él te va a dar, en que aunque trabajes 6 te va a dar para 7. Esa es la idea. Y finalmente que podamos ser de bendición. Cuando dice aquí, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá, bueno, hoy en día pues no va a morir físicamente una persona, o sea, no vamos a poder apedrear a alguien y tomar una pistola porque está trabajando en sábado. Pero espiritualmente hay un desprendimiento, hay un desprendimiento de esa persona
de su propia familia, de su propia sociedad espiritual, de su propio pueblo. Ajá. Entonces la idea de cuando alguien está transgrediendo el Shabbat es advertirlo, animarlo, ayudarle y volverlo a integrar, porque en la medida que más guardemos gente el Shabbat, va a ser más fácil ir jalando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces las cosas a veces no se tienen que ver tan frías como el decir, bueno, ¿sabes qué? Si tú estás pecando te mueres. Sino más bien decir, sálvalo. Sácalo de ahí, sácalo de la condición de muerte y tráelo aquí. A lo mejor hay otra manera, a lo mejor alguien aquí tiene un negocio, a lo mejor alguien aquí piensa poner algo, un trabajo, lo que sea, y hay maneras de buscar que seamos más los que nos salvemos que los que nos perdamos. Ajá. O sea, imagínense si hoy por hoy muriera toda la gente que está trabajando el sábado allá afuera. Así, que ahorita salimos y no hay nadie porque todos se murieron. ¿Eso qué bendición sería? ¿O en qué nos gozaríamos? ¿Se acuerdan cuando Yeshua no lo dejaron entrar a un pueblo, ahí en Samaria, y sus discípulos dijeron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego y ahorita los fulmine a todos? Dijo, pues ¿qué? O sea, yo vine, ¿cómo creen? O sea, vine a salvar las vidas, no a perderlas. Entonces la idea del Shabbat es... piensa en tu propia conciencia, qué apruebas conforme a la palabra y qué no. Y tratemos de que sean más los que se añadan a esto. Dice el verso 3, no encenderán fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, bueno, pues aquí hay varias interpretaciones, ¿no? Fuego es la palabra aish, creo que han escuchado mucho esa palabra, que significa como tal llama, fuego o una flama, ¿no? O sea, propiamente como la idea más clara pues, es hacer una fogata, ¿no? Por ejemplo, eso es aish. Y la palabra, por ejemplo, chispa es otra palabra que es reshef, que es como brasa o algo que está ardiendo. Ajá. Por ejemplo, en el judaísmo no se enciende electricidad, no por el principio de no encender fuego, aunque tenga el potencial de hacerlo, sino porque se está completando un ciclo, un circuito, entonces está prohibido como que completar tareas. Sin embargo, aquí el mandamiento pues es literal, dice, ¿sabes qué? No enciendas fuego. Yo sé que alguno dirá, oye, pues ¿qué trabajo puede tener giro así? La verdad, pues eso, ¿qué? ¿No? Bueno, evidentemente no es porque te cueste o no te cueste trabajo. Simplemente es un principio de obediencia y entendiendo el contexto del que habla Moisés, pues hacer en ese tiempo fuego, pues era vete con no había machete, no sé con qué cortaban, con lo que hubiera, y ve a cortar al árbol o la leña y luego llévala a tu casa y ahora enciende la fogata sin gasolina, sin cerillos y sin nada. Entonces era un tiempo impresionante. Entonces hay un hombre que es muerto porque estaba recogiendo leña, en Números capítulo 15. Entonces, posiblemente pues estaba o buscando encender fuego o simplemente fue negligente y dijo, pues a mí me vale y yo hago esto. Ajá. Entonces la idea es que no hagas cosas que te quiten tiempo del Shabbat. Encender un fuego en ese momento pues era un trabajal, no era de bueno voy a prender fuego rápido, no, pero el fuego ya no lo veías 2 horas. Entonces no hagas algo que te quite tiempo con tu familia en Shabbat. O sea, haz lo que puedas entre semana para que en Shabbat estés libre. O sea, para que no tengas que, ahora voy a tener que hacer esto y esto y esto. O sea, no lo hagas. Y otra aplicación de que no encendemos fuego en nuestras moradas es porque el fuego es algo que genera, además de calor, que descompone toda la materia. En pocas palabras, lo daña. Ajá. Entonces el Shabbat es un día de recordatorio de la creación y el fuego es justamente lo opuesto. El fuego deshace las cosas. Si tú quemas algo, quemas esa mesa, no la puedes reconstruir, o sea, no la puedes volver a hacer, ya no hay manera de construir algo que se quemó, ya nada más quedan las cenizas. Entonces la idea de que no encendamos fuego es no dañes, cuida lo que dices, cuida lo que haces, para que en Shabbat sea el día que menos causes daño. Porque es opuesto al espíritu de Shabbat, es opuesto a la creación. Jacob en la carta llamada Santiago dice que la lengua es como un fuego y que devora y que es capaz de encender un bosque enorme con una sola chispa, con una sola llamita.
Y en Pedro también dice, ¿no?, que la tierra va a ser pues prácticamente deshecha por fuego. Entonces el fuego es un elemento que deshace las cosas, y por eso dice, no enciendas fuego en vuestras moradas en el día de reposo. Y dice, habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. No se los dice como sugerencia, no dice, esto es lo que Dios les comenta, les sugiero que hagan esto, sino dice, Dios ha mandado. Ahora, ¿a quiénes se los ha mandado? Vamos al verso 5. Tomad entre vosotros ofrenda para el Señor, todo generoso de corazón lo traerá al Eterno, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, que ya vimos que era un animal ahí, el tajash, un animal extraño, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora sí viene la realidad. Ya estudiamos qué fue lo que Dios le pidió a Moisés, ¿se acuerdan? O sea, Dios le dijo a Moisés, esto vas a encargarle y todo, pero todo eso fue nada más entre Dios y Moisés, eso es lo que le dijo. Pero aquí ya es Moisés diciéndole al pueblo, ¿sabes qué? Esto es lo que hay que traer. Aquí ya es la práctica, aquí ya no es la teoría, aquí ya es cuando se tienen que hacer las cosas. Esto es ya poner por obra precisamente la palabra. Y entonces Dios ordena y dice, traigan entre ustedes ofrenda. ¿No? Yo creo que aquí hay diferentes maneras de ver las cosas. No es que Dios lo necesite. Dios pudo haber bajado el tabernáculo del cielo y se acabó. Mi punto de vista es que Dios nos permite participar de su obra, que Dios nos permite ser partícipes de lo que Él está haciendo, ¿no? Y si yo hubiese estado ahí, yo me sentiría orgulloso de decir, ¿sabes qué? Yo aporté esto para el Mishkan. Imagínate eso. De decir, ¿sabes qué? Eso que está ahí, yo lo puse ahí. Decirle a tu hijo, decirle a tu nieto, yo fui partícipe de esta obra que Dios está haciendo. Ajá. Entonces, esta ofrenda no era sino para el lugar donde habrían de reunirse con el Eterno, para tener comunión con Él. Era el lugar en donde se iban a congregar todas las tribus, donde se iban a ver todas las familias. Ese era un lugar, un punto de común acuerdo, un punto de reunión. Era, en pocas palabras, participar para construir la casa de Dios. Esto nos lleva a reflexionar de hasta dónde ves las cosas o hasta dónde ves el lugar donde te congregas, en este caso aquí, como tu casa espiritual, como la casa de Dios, ¿no? Porque bueno, este salón no es nuestro, sin embargo, sostenemos parte de la obra a través de lo que damos. Y Pablo dice una enseñanza que me parece muy profunda cuando dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué dice? Es peor que un incrédulo. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que tú no le puedes pedir a alguien que va pasando por la calle que te dé una ofrenda para que arregles el tinaco de tu casa, ¿no? Oye, se me descompuso la cisterna y tú dices, pues a mí qué me importa, yo ni vivo aquí, ¿no? Pero sí le puedes decir a tu marido, oye, ¿sabes qué? Pues ya se me descompuso el refri o lo que sea, pues tú también vives aquí, todos comemos aquí, todos vivimos aquí, hay que arreglar la casa todos, ¿no? Y ese es un principio que uno tiene de irle enseñando a los hijos mismos, ¿no? Pues que todos viven, todos deben de cooperar, todos deben de participar. Entonces, cuando Pablo dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, evidentemente no nada más habla del contexto de, bueno, trabaja para tu familia, sino para la casa de Dios. Porque un incrédulo no va a aportar aquí. Yo no le puedo pedir a las personas que están allá afuera que vengan y ofrenden. ¿Estamos de acuerdo? Pues yo ni creo en Dios, a lo mejor vamos a empezar por ahí, ¿no? Aunque yo le enseño los pasajes, pues yo no creo nada de eso. Entonces, ¿quién es el que debe de proveer para esto? Pues somos nosotros mismos. Y si nosotros mismos no damos, pues entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué hubiese sucedido en el caso de que el pueblo escucha la teoría y les dice, oye, ¿sabes qué? Está padrísimo, sí, piel de tejón o piel de tajash, este animal, y piel de carnero, y piedras, y el engaste. Ya se estaban imaginando así el efod, todo padrísimo. Bueno, ok, ¿quién va a dar? No, pues ¿sabes qué?
No, pues ahí nos vemos, ¿no? Es que yo todavía estoy levantando mi tienda, yo todavía tengo muchos hijos, está complicado, ahorita aguántame tantito, deja que llegue la quincena. Pues ¿sabes qué? Pues se hubiera quedado ahí se hubiera quedado en una idea el tabernáculo. Se hubiera quedado en un proyecto, pues en el corazón de Moisés y en el corazón de Dios, y se acabó. ¿Y ustedes creen que Israel hubiese podido subsistir en el desierto esos 40 años o más sin un tabernáculo, sin el Mishkan, sin la presencia de Dios, sin lo que eso representaba, sin el propiciatorio, sin el arca de la alianza, sin la mesa, sin los panes, sin el altar del sacrificio? Por supuesto que no. Entonces aquí es donde debemos de reflexionar y decir, bueno, si no soy capaz de dar para lo que considero mi propia casa, mi lugar de reunión, ¿quién lo va a dar? ¿Cómo puedo manifestar que estoy en el pacto renovado, que estoy consciente de lo que Dios me ha perdonado, si no soy capaz de dar? ¿Cuál sería entonces la diferencia con un incrédulo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Dice Pablo. Pues no hay ninguna, ¿no? Es más, dijo Yeshua, que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si tú puedes ver el corazón de una persona en dónde está, así, nada más. O sea, no necesitas tanto beso y abrazo, o sea, está bien los besos y los abrazos, pero ¿quieres saber dónde está el corazón de una persona? Ve en qué enfoca sus recursos, ve en qué usa su dinero, ve cómo está su economía, y ahí vas a ver en dónde está su corazón. A veces pensamos que las cosas se levantan por sí mismas, o van a descender del cielo. Dicen, bueno, pues si Dios dio maná, pues que Dios también levante. Pero en esta ocasión no iba a ser así. A veces pensamos, oye, si no voy a tal lugar, al cine, pues no va a quebrar, porque no vaya yo, ¿verdad? O sea, porque pues, si no compro mi boleto, ni modo que al día siguiente ya cierre. Es como que inverosímil pensar eso, ¿no? Pero no sucede lo mismo en muchas situaciones con Dios. Si nosotros no traemos cosas para llenar las despensas, pues no va a haber despensa. O sea, como que no va a pasar nada. Y lo mismo va a suceder. Si nosotros anhelamos algún día cambiarnos de este lugar, o tener un lugar, o sostener este lugar, y decimos, bueno, pues Dios proveerá, o decimos como Esther, bueno, pues ¿sabes qué? Respiro vendrá de otra parte. Pues sí, puede ser que sí, pero también podría ser que no, como le dijo Mordejai. Digo, ¿sabes qué? Tú también vas a morir finalmente. Si no haces algo, pues vas a morir, porque finalmente lo que hacemos para Dios también es para nosotros mismos. O sea, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el lavacro, la tienda de reunión, todo lo que hacían, ¿para quién era? Era para ellos mismos, era para que ellos tuvieran comunión con Dios, para que Dios perdonara sus pecados, era para ellos. Y a veces vemos las cosas como que, bueno, yo no voy a poner eso porque pues ya hay de eso, o sea, o como que yo no le veo beneficio, pero lo que hacemos para Dios es para nosotros mismos. Y por eso dice aquí que Dios llama, dice, tomad entre vosotros ofrenda, todo generoso de corazón, todo generoso de corazón. Así que aquí está a quienes mandó. O sea, este mandato, lo que dice el verso 4, no era para los incrédulos, era para el que pusiera su corazón a hacer esto. Y un corazón generoso, les digo, es algo que se nota, que a veces es más efectivo esto que muchas otras cosas. Y dice en el verso 10, todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Señor ha mandado. Fíjense, aquí se mueve hacia otro lado Dios. Dice, bueno, ok, una cosa es el corazón generoso, y el corazón sabio, que añade a la generosidad sabiduría, es el que va a venir y va a hacer. No se va a quedar en de, bueno, pues aquí está, sino me involucro en hacerlo. Y es ahí donde viene el aprendizaje. Dice lo que iba a hacer: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, que bueno, todo esto ya lo estudiamos a detalle. Dice el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas,
el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Así que todo esto, que era muchísimo trabajo, era prácticamente alcanzable en la medida que la gente diera, porque era para ellos, ¿no? Así que a veces no solo depende de la voluntad, depende de manos y de gente que iba a trabajar en equipo. Así que, pues, yo te invito a que te involucres más en la congregación, ¿no? De una o de otra manera, ¿no? Siempre hay necesidades, siempre hay cosas que hacer. Aquí, imagínense, es obvio que no era solito el trabajo de Betzaleel y Aholiab, que iban a hacer ellos solitos todo, pues, ¿cuándo iban a acabar? Por eso dice, todo sabio de corazón hará todas estas cosas. Así que la idea de Dios era llamar a dos que iban a liderar, que iban a tomar la iniciativa, en el caso de Betzaleel, y formar un equipo de trabajo con él para levantar el tabernáculo. Y yo creo que Dios está haciendo hoy lo mismo, está levantando gente con el deseo de que se añadan más a levantar el tabernáculo que hoy está caído, que es el tabernáculo caído de David, y que representa la reunificación de todas las tribus. Que Dios nos muestre de qué manera podemos participar en la obra. Y dice el verso 20, salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Entonces, bueno, ya escucharon, eso fue lo que les dijo, y todos regresaron a sus tiendas. Y en el verso 21 dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Eterno para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Así que todos salieron, pero solamente regresaron algunos, ¿no? Dice, vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y me gusta esto que dice que Dios estimuló, porque yo creo que el tema es que no podemos forzar a alguien a dar, ¿no? O sea, eso no es una verdadera ofrenda. Eso es una recolecta o algo. No sé si en alguna ocasión te han llamado para venderte algo que definitivamente no quieres. Y te vuelven a llamar y le vuelves a explicar y te dicen, pero ¿por qué no? ¿No? Ya como que hasta te cuestionan últimamente de, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y luego al final, bueno, ¿y no hay alguien en tu casa que sí quiera? Y yo, pues no, tampoco, ¿no? O sea, como que a fuerza es de que dices, bueno, ya con tal de que me dejes, casi ya te digo que sí, pero ya déjame en paz. Entonces no puedes forzar, eso no es algo que a Dios le agrada. Y que Dios nos libre, o me libre a mí en este caso, primeramente, de obligar a alguien a dar algo que no está en su corazón. Eso es algo que no es sano, primeramente. Y segundo lugar, imagínate que fuese al revés. Imagínate que a ti te diesen algo y que te enteras que esa persona te la tuvo que dar a la fuerza. De repente te llegan con un regalo y, ay, muchas gracias, felicidades, qué bonito. Y al ratito ya estás escuchando de, pues se lo tuvo que comprar a la fuerza, ¿no? O sea, el jefe, pues se lo teníamos que dar, ¿no? Ahora el pastor, pues fuerza se lo doy, ¿no? Qué feo se debe sentir esa experiencia, ¿no? Esa sensación. Dios de la misma manera dice, mira, prefiero que vengan 10 y den, a que vengan 1000 y nada más sea por manipulación y por palabra, por convencimiento, por un argumento que yo les pueda dar o por una promesa de algo que no sé si siquiera se vaya a cumplir. Entonces, es algo que tiene que nacer natural, es como el amor, ¿no? El amor es así, tú no puedes obligar a que alguien te ame, tú no puedes obligar a que alguien te quiera, a que alguien te acepte como eres, no puedes hacer eso. Simplemente tienes que ser tú mismo, y si esa persona, Dios la tiene para ti, bueno, pues va a reaccionar a eso. Dios hace lo mismo, Dios nos muestra su amor, Dios nos dice cuánto nos ama, nos lo demuestra una y otra vez, nos perdona y lo único que espera que es que reaccionemos. Para mí esa es la mejor manera de que una persona pueda dar. Cuando esa persona ya entendió todo lo que ha sido perdonado, cuando esa persona ya entendió cuánto le ama a Dios. Y yo creo que sí hay muchas muestras
de cuánto te ama Dios y de cuánto me ama Dios a mí, ¿no? Yo creo que todos los días, al ver a tus hijos, o al ver a tu esposa, o simplemente al levantarte y ver en la ventana un nuevo día, decir, Dios es bueno conmigo. Y yo creo firmemente lo que dice en primera de Juan 4:19, que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo creo que nosotros solamente respondemos a lo que Él nos da. Cuando una persona cierra su corazón a dar, quizás no ha entendido ese amor todavía. O quizás no es consciente de lo mucho que Dios le ha perdonado. A lo mejor es inmadurez todavía. Entonces, si cuando traes algo para Dios, tu sobre, tu diezmo, tu ofrenda, sufres, así estás así como que te cuesta trabajo, te duele ahí el corazón, a lo mejor hay algo que Dios todavía tiene que trabajar contigo. Porque Dios dice que ama al dador alegre y yo creo que todo esto del tabernáculo es una muestra también para nosotros, que todo lo que hacemos para Él es también para nosotros. Dios es el creador del universo, Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Qué necesidad habría que Dios se manifestara en lo que iba a ser así como un cofre, como una caja, que en este caso es el arca, y que le construyeran todos esos elementos? Para nada. Eso era para beneficio de Israel, totalmente. O sea, el primero que se iba a beneficiar de tener el tabernáculo, ¿quiénes eran? Ellos mismos. Cuando nosotros le damos a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros, no un favor a Dios, ni un favor a mí, es para Él. Lo que hacemos para Él, yo considero que es la única inversión 100% garantizada. Yo creo que es lo único que yo sí te puedo decir, que esto va a redituar en algún momento. De cualquier manera, no sé, a través de salud, a través de prosperidad, a través de otras bendiciones, a través de tus hijos, a través de conocimiento, a través de comunión unos con otros, a través de muchas cosas. Pero depende de nuestro corazón, depende de lo que nosotros demos. Fíjense lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9, en el verso 6. 2 de Corintios 9, verso 6. Segunda de Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pues lógico, ¿no? O sea, es una ley totalmente lógica. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón. Fíjate, esto es básico. Como Dios propuso en tu corazón. O sea, si Dios no puso dar más, pues quizás no lo des más. No hay necesidad. ¿Se acuerdan el caso de este varón que le llevó una heredad a los pies de los apóstoles, pero que no lo estaba haciendo de corazón? Y como todo el mundo estaba dando así como en locura, dijo, pues nosotros también no nos vamos a quedar atrás, porque a veces se crea como una euforia de que la gente empieza a dar, y pues yo doy un carro, pues yo doy dos, y yo doy mi cosa, ya se hace así como, ¿qué les pasa? Entonces este hombre dijo, pues así todo se trata de dar, pues yo me luzco, aquí me quiero alzar el cuello, y da su heredad. ¿Y qué le dijo Pedro? Pues no era tuya. ¿Para qué vienes y das esto? O sea, ¿qué necesidad había? ¿Quién te dijo que la trajeras? Y pum, entonces cayó ahí fulminado. Por eso dice aquí, cada uno como propuso en su corazón. Pero dice, no con tristeza ni por necesidad, que más bien aquí implica por presión. No lo hagas con tristeza. Si Dios lo puso en tu corazón, no digas, ay, está bien, Dios, o sea, nada más porque te amo. Porque te amo, está bien. Eso es como querer chantajear a Dios. Eso no es algo que Dios ama. Dice aquí, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es lo mismo cuando damos a Dios, y no solo es el dinero, sino es cualquier cosa que hagamos para Él. Ahora sí que se los digo, es triste ver a alguien dar con tristeza. Ver a alguien que le cuesta trabajo dar, ay, es feo. Ya cuando le pides a alguien algo y cuando de repente dice, no, pues es que, ay, la verdad yo me siento muy mal de a veces decir, ching, ¿para qué le decía, no? O sea, ¿para qué le decía? Y pues luego, ¿qué tal si a lo mejor no quiere? Ay, es un problema. Entonces, dice aquí el verso 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pues el propósito también de dar es que abundemos para buenas obras. O sea, Dios nos da
para generar algo, para producir, para hacer algo en nuestra vida. Pues yo soy testigo de esto. He visto a gente dar escasamente y cegar escasamente. Y he visto a gente dar generosamente y ciega generosamente también. Dice que en el verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y bueno, pues aquí es una cuestión de fe. Aquí es una cuestión de creerle o no creerle a Dios, porque no lo digo yo. Aquí dice, el que da semilla al que siembra, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Ese es algo que yo, por más que pueda enseñarles, si no lo vivimos, pues no lo vamos a comprobar. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, ¿no? Es algo por lo cual Dios se complace y se agradece. Dice, pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces la idea de Pablo es de decir, mira, pues Dios ya nos dio muchísima gracia. Dios ya nos dio demasiada. Simplemente si tú reconoces eso y das, Dios te va a bendecir también. Entonces sí hay una bendición en dar, y yo creo que algo sucede en tu corazón cuando nosotros damos con ese corazón, ¿no? Ya sea tiempo, ya sea dedicación, ya sea ministerios que Dios pueda levantar, hay una satisfacción más grande en ti que el que la recibe, ¿no? Yo, al menos algunos años que participé en un ministerio de misericordia, de aportar para personas que vivían en las calles y niños, siempre veíamos el mismo patrón en todos los que iban, que aquel que daba, aquel que participaba, siempre era más bendecido que el que recibía. Era algo pues espiritual, algo que Dios estableció, y yo les invito a que lo hagan, a que se involucren en un ministerio, a que participen y a que den de todo corazón. Entonces, aquí dice que vino todo varón a quien Dios estimuló en su corazón. Y dice en el verso 21, vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Fíjense, no nada más fueron los hombres, aquí también se involucra a las mujeres. Y dice, trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía al Eterno la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y pues qué hermoso es poder ver así, ¿no? Un corazón generoso, que la gente se pueda desprender de algo de manera voluntaria y salir delante de Moisés en este caso, regresar con ese corazón y poder participar. Entonces aquí no nada más son los hombres, sino también dice que son las mujeres, ¿no? Y se vuelve a hacer un énfasis más adelante de que también las mujeres son los que participan. Pues vean todos los elementos que trajeron. Unos llevaron oro y lo llevaron a través de joyas, de zarcillos, de cadenas, de brazaletes. O sea, la idea era dar finalmente lo que se necesitaba. Decían, bueno, pues ¿cómo lo juntamos? No tenemos los lingotes de oro, pero pues aquí está esto. Y así como dieron para el becerro, ¿por qué no habrían de darlo para lo que iba a ser eterno, para lo que iba a ser divino, para lo que iba a establecer su comunión? Les decía que cuántas veces no hemos gastado dinero en cosas que son becerros de oro. Yo recuerdo que durante mucho tiempo, ¿cuánto dinero no gasté en música? Que todo terminó en la basura, ¿no? Digo, ay, si te hubiera ahorrado todo ese dinero,
Ya tendría otro carro, creo. Bueno, no sé si tanto, pero a veces uno invierte en cosas y en cosas y en cosas que se van. O sea, se van así como una comida en 2 horas, ¿no? De repente te gastas un dineral y dices, no inventes todo lo que me comí en 2 horas y ya terminó en donde dice la misma escritura, pues en la letrina, ¿no? Ya se fue todo lo que invertiste. ¿Y cuántas veces no hicimos cosas así, totalmente enfocadas en el mundo? Para construir becerros de oro, como les decíamos, pues sacas ahí sí la cartera, ahí sí te quitas la pena y le pides al primo, al papá, al tío, te endeudas, a ver cómo le haces, trabajas horas extra, pero sacas tu becerro, ¿no? Ya lo pones ahí en la pared, lo cuelgas, le pones sus bocinas, todo lo que sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Le pones unos buffers, cosas así especiales. Y cuando es para Dios, a veces decimos, no, pues es que no hay, ¿no? O sea, ahí sí está complicado, ¿de dónde saco? ¿No? Hay gente que dice, pues que ¿de dónde saco? ¿De dónde? No hay más, no hay de dónde, no se puede estirar más. Pero, ven, aquí dice que cada quien llevó lo que tenía y lo que podía. O sea, pues a lo mejor alguien dice, pues yo nada más tengo un arete, pues un arete, ¿no? O yo nada más tengo madera, bueno, pues madera. Yo nada más tengo púrpura o tengo las pieles de estos animales. O sea, cada quien iba a dar lo que podía dar. Ese es lo interesante. No se trata de quién da más, sino quién da de corazón. Y bueno, Yeshua también enseñó este principio, ¿se acuerdan? Cuando vio que los fariseos y mucha de la gente rica daba las ofrendas en el templo. Y llegó esta viuda y dice que sacó una blanca, una monedita. Y dijo, de cierto les digo que ella dio más que todos ellos, porque ella dio de todo lo que tenía. Y ellos dieron pues de la riqueza que les sobraba. Entonces, yo creo que a mí me gusta mucho este refrán que dice, quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa. ¿Estamos de acuerdo? Que a veces así somos nosotros mismos. Nos piden algo en el trabajo y ponemos una excusa. O sea, decimos, no, lo que pasa es que yo ya estoy muy ocupado, es que yo ya tengo esto que hacer. O sea, siempre hay una excusa, siempre. Pero cuando realmente queremos hacer algo, encontramos la manera. Yo creo que Dios abre las puertas a aquellos que quieren hacer las cosas y Dios les cierra las puertas a aquellos que de corazón no quieren hacerlas. Eventualmente uno va a caer en aquello que desea. Eventualmente Dios le da a cada persona lo que su corazón busca. O sea, al que quiere riqueza, Dios le da riqueza. Al que quiere fama, Dios le da fama. Al que quiere poder, Dios le da poder. Así, cada Dios le va dando a cada uno, tarde o temprano, eventualmente de una forma o de otra, lo que cada quien quiere. Lo que cada quien quiere. Dios te abre o te cierra las puertas para ello. Y bueno, una de las razones más comunes esto, para no dar es que no me alcanzan. Yo he escuchado mucha gente con respecto al diezmo que te dice, bueno, no doy porque no me alcanza. En una encuesta que se hizo, esa es la razón número 1 de por qué la gente, cuando se le preguntaba si diezmaban o no diezmaban, si ofrendaban o no ofrendaban, la razón número 1 decía, es que no me alcanza. ¿Han escuchado esa razón? O han dicho esa razón, a lo mejor quizás no me alcanza. O sea, si no me alcanza ahorita, pues menos me va a alcanzar diezmando. Pero pues, la contraparte de verlo es al revés. Quizás no te alcanza porque no diezmas. O sea, a lo mejor es al revés. ¿Por qué no? Si Dios mismo dice, fíjense lo que dice el Proverbio 24, verso 24, acompáñenme ahí. Porque bueno, de aquí puede decir, es que a mí sí me alcanza. Es muy complicado hoy en día decir, sí me sobra, como que estoy muy sobrado, no hay problema. Es más, todavía en el judaísmo se añade, y se dice que es una tradición darle un diezmo adicional, que además de que guardas para las fiestas, uno adicional a la mujer. Que es bueno darle a la mujer un diezmo adicional para sus cosas, para sus chicles, para sus gastos, para lo que quiera, para que se vaya a tomar un café, para lo que sea. Entonces imagina, ahí dicen sí. Entonces dices, no, pues está más complicado. Pero vean lo que es el Proverbio 11, 24. Dice, hay quienes reparten, ¿y qué dice ahí? Y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Proverbios 11, 24. Fíjense qué interesante.
Generalmente nuestra lógica es al revés. Oye, si yo doy, pues me voy a quedar con menos. Pero lo que Dios dice aquí es no, Dios le va a añadir más. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces nadie te puede pedir algo que no es justo, que no es conforme a la palabra. O sea, no tienes que sentirte obligado a algo que Dios no te dice que des. O tiempo, o esfuerzo, o lo que sea. Dice, el alma generosa, dice más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Tú también vas a ser saciado en ello. Creo que esta generación del libro de Éxodo, que levantó el tabernáculo, fue una generación muy especial. No entró a la tierra prometida, pero por su fidelidad al dar, es la única generación a la que nunca le faltó el alimento. Nunca. 40 años cayó el maná y ni un día falló Dios, ni un día. Es más, decía que su calzado, ¿qué le pasaba al calzado? No envejecía, no se gastaba, su ropa no se gastaba. No hay de que uno muriera por falta de salud. O sea, Dios castigó con plagas, pero no fue que alguien se enfermó y se murió, ¿no? Pero no, pues es que le tocó tal cosa y ya nadie lo sanó. Como estaban en el desierto, pues no había un hospital cerca, no había un doctor y se murió, ¿no? Nunca les faltó nada. Por eso se dice que el milagro más grande descrito en la Escritura, o por lo menos en el Tanaj, es el maná, porque es el milagro que más años ha durado. Nadie hizo eso, por eso también se considera que Moisés es el más grande de todos los profetas. Entonces, 40 años, todos los días, sin fallar, esa generación recibió el maná así, les caía, sin hacer nada. Por esa virtud, por ese mérito que ellos tuvieron en su momento de dar con generosidad. Y se cumple lo que dice aquí. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y aunque ellos no entraron, nunca les faltó nada y sus hijos sí entraron. Entonces, eso es un consuelo grande. Si por lo menos yo no lo logro, ver que mi hijo sí lo va a lograr, ¿no? Y eso fue de mucha bendición. Entonces, pues aquí se levantó esta ofrenda especial y cada quien llevó lo que pudo dar, ¿no? Es como la caja que ponemos aquí de las despensas. Pues a lo mejor alguien nada más puede dar una lata de atún. Pues más que suficiente, más que bien, ¿no? Pero a lo mejor Dios pone en ti dar algo más, adelante. Y Dios nunca te va a pedir que le quites el pan de la boca a tus hijos. O sea, eso tenlo por seguro. Jamás va a darse el caso de que te digas, ¿sabes qué? Deja de darle de comer a tu hijo porque me tienes que dar a mí. Pero si ese fuera el caso, pues posiblemente algo está mal, ¿no? Porque la Biblia dice, no he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Entonces, es una cuestión también de confiar, de creer, de tener fe, de que si somos diligentes en nuestro trabajo, si nos esmeramos, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá a darse por añadidura, dijo Yeshua. Y la idea de ese pasaje, cuando dice, mirad las aves del cielo que no ciegan ni trillan, y toda esta cuestión, es no que el alimento no sea importante, más bien es al revés. Por cuanto es muy importante, Dios dice, yo te lo voy a dar. Yo te voy a dar de comer porque es muy importante que comas, porque pues, si no te mueres. Entonces dice, yo te voy a dar de comer, confía en mí, en que te voy a alimentar. ¿Para qué? Para que entonces ya te desestreses de ese tema y te enfoques en las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios? Dice, tú trabaja, tú esfuérzate, yo te voy a dar de comer. Eso es lo más preocupante para todos hoy, ¿o no? Prácticamente por eso trabajamos, para comer. Entonces dice, si eso es tan importante para ti, también lo es para mí. Yo te doy eso, yo te garantizo eso, con el propósito de que eso ya no ocupe espacio en tu mente, en tu corazón, de que no estés estresado, y entonces te enfoques en buscar el reino de Dios y su justicia. Y pues yo creo que todo funcionaría de maravilla. Y volviendo aquí a Éxodo, dice el verso 25, además, todas las mujeres, también sabias de corazón, ya ven, no nada más los varones son sabios, también hay mujeres sabias de corazón, dice, y lavan con sus manos,
y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces también las mujeres, dices, oye, es que yo no gano nada, ¿no? No tengo manera. Pero bueno, ellas pusieron sus manos, ellos pusieron su corazón, ellas dieron lo que pudieron dar. Dice el verso 27, los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Y fíjense, me llama la atención porque también aquí en el Talmud narra que aquí al final se describe que los últimos que dan, ¿quiénes fueron? Los príncipes, ¿no? Refiriéndose a aquella gente rica. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la tradición en el Talmud, dice que los ricos por poquito y se quedan fuera, porque fueron los últimos en dar, que su manera de pensar fue, bueno, pues primero que dé todo el pueblo, que dé todo el populacho, y ya cuando se les acabe su lana, pues ya entramos nosotros, así como que cortar el cordón, ¿no? del listón de la inauguración, ¿no? Pero, y eso se deduce porque la palabra príncipe aquí tiene una letra faltante, ¿no? Entonces, como que se deduce de que por tantito y son borrados, ¿no? Por tantito y se quedan fuera por dejar al último una mitzvah, por dejar al último el hacerlo. Entonces, pues no se vayan a quedar fuera de las fiestas tampoco, porque luego lo dejan todo al último. Dicen, no, primero que paguen los demás, yo pago después, y ya al final casi no entran. Entonces aquí, los ricos, los príncipes, ¿no? La gente así como más noble, por tantito se quedan fuera, y pues a veces suele pasar esto, ¿no? Tristemente se da, que a veces quien tiene más oportunidad de dar es de los que menos se involucran, son los que menos dan. Y a veces quien se le ve más complicada la cosa son los que están ahí al pie de cañón, ¿no? O sea, como que es bueno, ¿y este de dónde saca? Y da y participa y llega y como que ve la manera, ¿no? O sea, no sé, busca los recursos, ve la manera y saca adelante. Y el que se le facilita más la vida a veces económicamente es el que más a veces cierra el corazón. Entonces aquí en este caso, bueno, pues ya los príncipes al final llevaron estas piedras y dice, verso 28, las especies aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Eterno había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Entonces es voluntaria. Dice el verso 30, dijo Moshe a los hijos de Israel, mirad, el Eterno ha nombrado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Entonces Dios le dijo a Moisés esto, exactamente, le dijo, mira, he nombrado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, como decirle, mira, date cuenta, hay un hombre aquí entre ustedes que se llama Betzaleel, y él es un hombre talentosísimo, es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y ahora Moisés es el que va y le dice al pueblo, fíjense que Dios ha nombrado a esta persona. A veces así son los designios de Dios. Dios levanta, pues no siempre al que es pues el más diestro, el más inteligente, el más noble, el más sabio, sino pues simplemente a quien Dios llama. Y en este caso, Dios llamó a Betzaleel y no llamó a Moisés, ¿no? Yo creo que Moisés, yo no sé si se sorprendió, pero todos decíamos así, si hubiésemos hecho una encuesta, ¿no? ¿Quién creen que iba a construir el tabernáculo después de todo lo que habían pasado? Pues todo el mundo, pues Moisés, ¿no? Aarón, a lo mejor en segundo lugar hubiera quedado ahí, ¿no? Como que el porcentaje, ¿no? Cerca, Moisés o Aarón, o sus hijos. Pero no, de repente pues sale Dios con Betzaleel, quién sabe quién era, no se sabía nada de él, hasta que lo nombran aquí, y vaya que sí le dio una labor importante que hacer. Entonces, a veces hay que reconocer que Dios llama a alguien, que Dios escoge a alguien, y lo mejor que podemos hacer es ayudarle a ese alguien, ponernos a las órdenes de esa persona, y en su momento Dios nos pondrá también en hacer otras cosas, ¿no? Pero la mejor manera a veces de servir a Dios es servir a alguien más, como en el caso de Josué, como en el caso de lo que hizo el pueblo con Betzaleel, porque Betzaleel no iba a poder con todo solo. Es imposible, es obvio que no iba a hacer todas las cosas solo. Entonces, a veces tenemos que seguir la dirección de una persona
para seguir la dirección de Dios. Y dice aquí el verso 31, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, ¿no? Ya habíamos visto esto. Dice aquí, para proyectar diseños. Entonces, bueno, todo esto lo llenó Dios. Hay una historia que dice que había un vendedor muy astuto que siempre sabía lo que tenía que rellenar, de qué tenía que rellenar las vasijas que le llevaban. Y un día le dijeron, uy, ¿cómo sabes siempre de qué llenar la vasija? Si de miel, de aceite, de agua, de vino, o sea, ¿cómo le hacen? Dice, pues es muy simple, simplemente veo lo que hay en el fondo y de eso lo lleno más. Entonces, yo creo que Dios te llena de lo mismo que ve en el fondo de tu corazón. Dios es el único que ve el fondo de tu corazón, y de lo que ve hasta adentro, eso es de lo que le echa más. Entonces, pues aquí dependerá cada uno de lo que llenemos nuestro corazón para que Dios siga echando más en esto. Entonces a Betzaleel lo llenó, o sea, como que lo puso así rebosante de Espíritu de Dios, que es Ruach Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, que literalmente en hebreo más bien dice como idear pensamientos. O sea, lo que iba a hacer es idear un pensamiento y proyectarlo en algo, convertirlo en algo real. Ajá. Todo lo que hacemos en sí surge de un pensamiento y es un reflejo. Por eso en el judaísmo es importante a veces no nada más el objeto en sí, sino quién lo hizo en sí. Por eso, por ejemplo, en la comida son muy celosos, vamos a llamarlo de esta manera, porque no nada más depende de si es kosher o no por ciertos elementos, sino, bueno, quién lo hizo y cómo se hizo. Porque se considera que la persona que hace las cosas también transmite lo que hay en su espíritu y lo que hay en su corazón. Por eso es importante que lo que hagamos, lo hagamos de corazón para Dios. Por eso a veces la salsa queda más picosa, ¿verdad? Dice, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Pues esto yo me llama mucho la atención, porque creo que esa es una de las grandezas por las que Dios llamó a Betzaleel, que él era capaz de enseñar a otros. O sea, él no se retuvo el secreto, como de decir, ¿saben qué? Yo voy a construir esto, pero nadie me vea, ¿no? Este es un diseño exclusivo, lo voy a patentar y voy a demandar al que esté enseñando como yo, al que se fusile mis chistes, me lo demando ahorita porque está haciendo lo mismo. Dice, no, la idea de tomar a Betzaleel es que él iba a enseñar a otros. ¿Por qué creen? Pues porque un día se iba a morir y porque posiblemente las cosas del tabernáculo algún día se tendrían que volver a hacer. Se les podrían robar, se podrían destruir, o sea, podría haber sucedido cualquier cosa. Y si él era el único que sabía cómo se hacía la mesa, o cómo se hacía el candelabro, o cómo se hacía el altar del incienso, pues ahí se quedaba todo, ya desaparecía. Entonces yo creo que es una responsabilidad de no nada más mía, sino de todos los que conocemos este mensaje, ser capaces de transmitir la estafeta a otra generación. Esa es una de las labores más importantes que tenemos en esta congregación. Pensar si detrás de nosotros puede venir alguien que sea capaz de enseñar. Pues yo estoy orando y pidiéndole a Dios que me dé mucha sabiduría para eso, para que el día que yo espero que no sea así, pero si algún día el Señor nos llama a estar en su presencia o lo que sea, pues que no diga, bueno, pues ya se acabó y ya nadie enseña, ¿no? Sino que no pase nada, sino que la enseñanza siempre siga. Y ya de manera más personal, pues tenemos que hacerlo con nuestros propios hijos. Entonces, Moshe fue capaz de transmitir esto ¿a quién? A Josué. O sea, Moisés transmitió en Yehoshua la visión, el llamado que tenía, por qué lo hizo. Y bueno, el mérito de Josué es que siempre estaba en la casa de Dios, estaba en el tabernáculo y siempre estaba con Moisés y siempre le estaba sirviendo. Entonces, Moisés me llama la atención porque no le dejó el legado a sus hijos, se la dejó a Josué, porque él fue la persona pues, que Dios consideró más capaz para ello. Después de Josué, ¿qué pasó? ¿Quién tomó el liderazgo?
pues realmente ya no hubo nadie en concreto como que dijera, ¿sabes qué? Tomamos Israel de la mano y lo mantenemos. Sino pues como que de repente se levantaba alguien y iba bien y luego caían y otra vez. Entonces hasta que llegó otro hombre con el mismo espíritu de Betzaleel, llamado David, que fue capaz de reunificar otra vez a las tribus y de levantar, al menos en su corazón lo intentó, el templo, ¿se acuerdan? O sea, si por ahí Natán no le hubiera avisado, pues ya David se hubiera echado el templo él solito, ¿no? Pero ya de repente dijo, no, espérate, párale, porque tú no estás llamado para eso, o sea, es alguien más que lo va a hacer. Entonces, pues ni modo, David se quedó con las ganas. ¿Qué es lo único que hizo? Pues le juntó todo el material, y fíjense cómo es lo mismo que hizo Moisés. Yo creo que Moisés estaban ahí cociendo las habas de que, yo quisiera hacer ahí, aunque sea los panes o algo ahí, lo que fuera, pero dijo, no, tú junta las cosas y Betzaleel lo va a hacer. Bueno, pues ese fue el llamado y así usó Dios a Moisés. Entonces Dios a veces usa gente para juntar y Dios usa gente para construir. Y en este caso pues le tocó a su hijo. Y Pablo, por ejemplo, también se enfocó mucho en esto. Por eso le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No nada más que ellos aprendan, sino también que a su vez puedan enseñar. Dice el verso 35, los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Éxodo capítulo 36, verso 1. Dice, así pues Betzaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Entonces, bueno, cuando dice harán, está nombrando un líder, pero iba a ser un trabajo en equipo. Verso 2, y Moshe llamó a Betzaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, y todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ya pasaron de la teoría, ahora sí viene la práctica. A veces no podemos dar como quisiéramos, pero a lo mejor a veces sí tenemos tiempo. Y aquí lo que hicieron muchos de ellos, dijeron, pues ¿sabes qué? Yo quiero ir y participar, y se metió y lo hicieron. Y a veces hay gente que dicen, ay, ¿por qué ponen a ese, no? O ¿por qué este cuate ya le dieron este ministerio? Y la razón es muy simple, pues fue el único que llegó. O sea, como que no había nadie más, o sea, de todos los que fueron, todos los que se les llamó, pues fue la única persona que llegó, pues ya, tan, no hay más. O sea, como que Dios lo está poniendo. Como que a veces llegan a cuestionar esas cosas, ¿no? Que de, ay, ¿cómo ponen a esta persona? O ¿por qué esta está enseñando? ¿O por qué esta está en tal? Fue el único que respondió al llamado y que lo quiso hacer. A veces es solamente cuestión de disposición y de poner las manos, ¿no creen? O sea, de poner las manos, a decir, aquí están mis manos, aquí está lo que puedo hacer. Yeshua dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces siempre hay necesidad. Dice el verso 3, tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moshe diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Mira, ¿te puedes imaginar esto? Que ya llega un momento en que diga, ¿saben qué? Ya no traigan más, o sea, ya se va a reventar ahí la cajita, ya la camioneta de Raúl ya está rebosando ahí por las ventanas de tanta comida. Ya no traigan más porque se está pudriendo ya la comida. Y saben que ya detengan la ofrenda. Eso pues es un avivamiento. Se tiene que decirle a la gente, ¿sabes qué? Ya no traigas más. Ya es suficiente. Si esto pudiera llegar a darse, esto también es otro principio que nos enseña la Torá, y es que no pidas más de lo que realmente necesitas. No pidas más de lo que realmente necesitas. Uno, como pastor para vivir, y dos, como ministerio para sostenerse. A menos de que tenga un propósito muy específico. Pero si es para tal y tal cosa y ya se hizo,
ya no puedes pedir más. O sea, ya no puedes seguir más y más y no, y sigan y sigan y sigan y sigan y sigan. Porque es lo que suele pasar y por eso hay mucha gente, y yo lo entiendo, ¿no? Que está muy lastimada en ese tema, porque dicen, oye, pues ya semejante el lugar, no. Ya vimos que el pastor ya se fue a la vuelta al mundo no en 80 días, pero sí todos ya viven de super lujo, él y todos los que están alrededor de él, pues ya qué más necesidad hay, ¿no? O sea, como por qué hay que seguir pidiendo ofrendas especiales y particulares y cosas y más y más y más. Entonces aquí el principio que establece la Torá es, no pidas más de lo que se necesita, simplemente lo que sea necesario y hasta ahí. Pues aunque la gente quiera dar, pues bueno, espera un momento, habrá otra cosa que quizás surja y que se pueda dar y que sea una necesidad real, y bueno, pues para eso se dará, o se canalizará lo que ya hay. Entonces en este caso dice la tradición, el judaísmo, que aquello que sobró, no es que dijo Moisés, ya me enriquecí, ¿no? Dijo, muy bien, ya de aquí saqué la jubilación, perfecto, wow, funcionó. No, dice que lo que se hizo fue que se guardó una reserva precisamente para cuando hiciera falta volver a construir algo. O sea, las telas y esas cosas, dijeron, bueno, pues no sabemos cuántos años vaya a durar en el desierto, bueno, vamos a tener que tener una reserva. Y eso también es un principio de administración, que cuando tengas de más, no digas, bueno, pues ya, ahora sí lo despilfarramos. No, pues ¿sabes qué? Pues un día se va a descomponer algo, un día va a faltar algo, adminístralo. Y estos principios son también para nuestra casa. No nada más es una cuestión de la congregación o del templo, es un principio para tu propia casa. Si hoy tienes a lo mejor de sobra, guárdalo, resérvalo, ora en que Dios quizás te pida que lo uses, quizás lo vayas a necesitar más adelante. Pues como dicen por ahí, el dinero nunca sobra, ¿no? O sea, nunca está de más. Si Dios está dando en abundancia, pues quizás es momento de guardar algo. Dice el verso 8. Todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. Así que aquí empieza tal cual la construcción del famoso Mishkan. Ya lo demás, como les decía, fue teoría, ahora sí, manos a la obra. Y la Torá nos vuelve a mostrar una vez más de qué se componían los elementos del tabernáculo. Ajá. Y esto también se dice que nos da a entender que la persona que lo hacía entendía el significado de lo que estaba haciendo. O sea, cuál era el propósito divino, cuál era la parte espiritual y profética de lo que estaba construyendo. O sea, no nada más estaba haciendo algo, como dice, que si tú le preguntas de repente a alguien, ¿qué está haciendo? Pues una pared. Debe decir, oye, pues no es una pared, estás haciendo un edificio. Es lo que estás haciendo, no estás haciendo una pared. Entonces, cuando ellos trabajaban, cada elemento del Mishkan, ya sea el hilar, por ejemplo, no era que estaban haciendo algo ahí en pequeño, estaban construyendo la morada de Dios. Y así debemos de verlo. A veces pensamos, oye, ¿de qué sirve que cargue una bocina? Pues no es cargar una bocina, es hacer algo muchísimo más grande para que todos nos podamos alimentar de la palabra. Así es como debemos de vernos. Y dice en el verso 9, vamos a hacer lectura. Todo esto ya lo estudiamos a detalle en los capítulos anteriores, así que nos vamos a ir un poquito más rápido. Dice, la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que está al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó conformado el Mishkan. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo, 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una.
E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tajash, ¿se acuerdan de este animal? O tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de ancho. ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Siguen conmigo? Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra, e hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Asimismo, el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamado. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Nos preguntamos a veces, porque el capítulo 37 habla igual de la misma descripción de todo esto que se construyó, ¿por qué la Torah le dedica tantos capítulos al Mishkan? ¿Por qué lo vuelve a repetir? Ya lo estudiamos y lo vuelve a poner. Y me gustaría leerles un comentario de un rabino que viene en la Mishnah, que se llama Bagya Ibn Pakuda, acerca de esto, que nos llama la atención, que se vuelve a repetir y que podría parecer hasta un poco tedioso. Fíjense, dice aquí, las leyes concernientes a los sacrificios ocupan casi la mitad del libro de Levítico. Es similar en el caso del diseño del Mishkan, que casi ocupa la mitad del libro de Éxodo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es prácticamente desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, prácticamente el tema es el tabernáculo. Dice aquí, si la Torah concede tanta amplitud, es precisamente para suscitar el estudio profundo de ellos, aun cuando no tendría más que un valor puramente teórico después de la destrucción del templo hace miles de años. Es por eso que estos capítulos pues prácticamente no se estudian. ¿O a cuántas personas conocen que hayan estudiado todos estos pasajes verso por verso? Pues prácticamente no se estudian porque ahora en día dice, pues esto qué relevancia tiene si hoy no hay templo. Pero sí la hay y es grande porque Dios sabía que no habría de haber templo ni tabernáculo y aún así dejó que se escribieran capítulos y capítulos de este tema. Dice aquí, ¿qué beneficio traerá estudiar tantos capítulos relativos al Mishkan, sus materiales, su construcción y sus diseñadores? Dice, la intensa ocupación intelectual relativa al culto de los sacrificios de Levítico crea un ambiente de santidad que es el reflejo del ambiente que reinaba en el santuario. Ahora bien, esto es lo mismo respecto a las prescripciones relativas al Mishkan. El estudio cuidadoso de estos capítulos, con todos sus esfuerzos intelectuales que implica, y bueno, también de sueño que a veces puede implicar, dice, con miras a resolver ciertas contradicciones aparentes y de llegar a la comprensión de los numerosos preceptos, eleva al hombre hasta las esferas superiores del pensamiento, donde lejos de las preocupaciones materiales encuentra el espíritu de santidad que colmaba el santuario. En otras palabras, como yo lo veo aquí es, no sé si les llegó a pasar en la escuela, que aprendías cosas, por ejemplo en matemáticas o en álgebra, que dices, ¿esto para qué me va a servir? O sea, que dices, bueno, ¿cuándo voy a hacer una raíz cuadrada en mi vida?
¿Cuándo de lo que voy a dedicarme a hacer me va a servir saber estas fracciones y a despejar las fórmulas y a todo esto? ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Les ha pasado? Que dices, bueno, ¿y esto de qué me va a servir? ¿Para qué me enseñan esto? Y tantas horas y ya reprobé por esto. Es porque ese tipo de cosas, como lo que vemos aquí, son necesarias para hacer trabajar parte de tu cerebro que de otra forma no se trabajarían. O sea, no podrías desarrollar, vamos a verlo así, esa parte de tu cerebro si no hicieras esos ejercicios, aunque no los vayas a usar después. Si no lo haces en ese momento, no lo vas a poder hacer después. Va a quedar atrofiado, en pocas palabras, tu cerebro si no lo hiciste. Dices, sí, ¿por qué no puse atención a las clases de matemáticas? Ahora entiendo por qué se me atrofió el cerebro. Espiritualmente, así es. Es algo muy similar. Si no estudiáramos estos capítulos, habría áreas de tu espíritu, áreas de tu corazón, o quizás hasta de tu cerebro, que no trabajarían nunca. Nunca. Por eso a veces, pues sí, puede ser tedioso. ¿Sabes qué? Vamos, nos lo leemos y ya, o desde el capítulo 25 nos vamos hasta Levítico, o es más, ya nos vamos hasta Josué. Ya, ¿para qué tanto cuestión aquí? Pero es necesario por este principio. Primero, porque tu mente está ocupada en ello. O sea, el hecho de estar reflexionando, tu pensamiento, tu alma está en una esfera diferente. Estás en un ambiente distinto. Y bueno, pues yo creo que, no sé si les pasó, pero cuando yo estaba estudiando todo esto, pues te estás imaginando, estás pensando, estás tratando de visualizar cómo era eso, qué se sentiría eso. Entonces lo mismo sucede cuando estudiamos esto, meternos a ese lugar y olvidarte de lo que hay afuera. Y es la única manera, cada capítulo tiene un propósito de trabajar un área particular de tu corazón. Así que nunca lo eches en saco roto. Todo lo que está escrito en la Biblia por algo es. Por ejemplo, el libro de Números, que de repente ves genealogías y genealogías y nombres de gente que dice, bueno, ni los conozco, ni quién sabe si los conoceré. No importa. Tu corazón lo necesita. Y dice aquí, por último en este comentario, dice, asimismo, dice, el Mishkan, cumplió su misión al haber desaparecido materialmente. Dice, gracias al estudio de sus leyes, continúa viviendo entre nosotros. Y es al repetirlas con tanta insistencia que la Torá suscita nuestro interés y llama nuestra atención sobre la importancia capital de la idea de la residencia divina en medio de los hombres. Eso es algo que también produce el estudio del Mishkan. Que no se nos olvide que el anhelo más grande por el cual se construyó el Mishkan es porque Dios quiere habitar entre nosotros. Eso es todo. O sea, el Mishkan es el pretexto, vamos a llamarlo así, de Dios, de decir, quiero estar contigo. Entonces vamos a hacer una casa, vamos a habitar entre nosotros. Y para nosotros que creemos en Yeshua es todavía mucho más grande esto. Porque podemos ver y entender mejor la obra de Él, de su sacrificio, de lo que hizo por nosotros. Yo llegaba un momento en que me sentía que me volvía como loco, cuando decía, bueno, es que yo veo que el Mesías está en todo, hasta en los hilos, ¿no? En los hilos y en la estaca y en el pelo de cabra y en la piel y en la puerta y en todos los elementos y en el fuego y en el aire y en el incienso. O sea, como que no hay algo en el que no pueda estar ahí. Y lo único que pensaba era darle gracias a Dios por poder ver eso. Quizás si no tuviese al Mesías ahí, a lo mejor sí diría, no, yo paso, a lo mejor sí está medio pesado estar estudiando esto, o sea, como que está más tedioso. Pero es por eso que hay pasajes en la Torah que se repiten otra vez, o hay pasajes en la Torah que dices, ¿y esto qué tiene de inspirado? Porque Dios está trabajando un área de tu corazón que de ninguna otra manera podría haber trabajado. ¿Sí queda claro? Vamos a leer el capítulo 37. Dice aquí, hizo también Betzaleel el arca de madera de acacia. Se considera que él fue personalmente el que la trabajó, en este caso el arca. Dice, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, su altura de codo y medio. La cubrió de oro puro por dentro y por fuera, le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro, a sus 4 esquinas, a un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos del arca para llevar el arca. Bueno, el arca, ¿se acuerdan? Este objeto era el más sagrado de todo el Mishkan, representaba la presencia de Dios, la intimidad a la que podía llegar con Dios, y consistía como de 3
como cofres, vamos a llamarlo así, ¿no? Era uno de oro, luego uno de madera y luego otro interior que también era de oro, que bueno, pues llevaba dentro el maná, las tablas de la Torá. Era el único objeto en el que no se le sacaban las varas, o sea, las varas no se le podían remover del arca. Ese era el único que se quedaba con las varas todo el tiempo y era una manera de que no se olvidaran que eran peregrinos, de que nada más estamos de paso. Verso 6, asimismo hizo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. El propiciatorio era esta cubierta, esta como tapa que iba sobre la arca, y llevaba estos 2 querubines que eran como los 2 testigos que ya estudiamos del cumplimiento de la Torá, pero al llevar esta tapa, pues lo que veían era la sangre que se ponía ahí como una manera de cubrir, ¿no?, esas faltas sobre la Torá. Y dice el verso 10, hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. La cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También los utensilios que deben de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones con que se había de libar de oro fino. Entonces, bueno, esta es la mesa de los panes que representaban la provisión de Dios, el bienestar material, ¿no? También eso es lo que representa esta mesa, el que Dios no se olvida de nuestra necesidad. Y, ¿se acuerdan? Llevaba 12 piezas de pan que se cambiaban cada Shabbat como símbolo de las 12 tribus. Dice en el verso 17, hizo también asimismo el candelero de oro puro, la menorá, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, y 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. Y en un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, y una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, y una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de sus brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Y sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Asimismo hizo sus 7 lamparillas y sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de 1 talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Así que esta es la menorá o la lámpara. Era de oro puro, de una sola pieza, o sea, no tenía divisiones. ¿Se acuerdan cuánto pesaba? De acuerdo al historiador Flavio Josefo, decía que alrededor de 50 kilos. O sea, era una pieza de 50 kilos de puro oro macizo. Impresionante, ¿no? Y bueno, pues representa la luz de la Torá, ¿no? Servía para alumbrar y representa el Mesías. Recordemos que esta menorá no tenía medida, no se da descripción de cuánto era, y era básicamente como una caña de la que salían los brazos. Y se acuerdan que los decorativos nos daban 66, ¿se acuerdan? Que eran los 66 libros de la Biblia, que es una unidad y que es una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Dice el verso 25, hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y los cubrió de oro.
Hizo asimismo el aceite santo de la unción, el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Así que, entonces el altar de oro o el altar del incienso, y era el que precisamente generaba el aroma del lugar, ¿no? O sea, es como cuando tú llegas a un lugar y huele agradable, como que te genera un ambiente muy especial. Bueno, lo que le daba ese ambiente al Mishkan era el incienso. Y representaba también las oraciones de Israel, las oraciones que iban delante de Dios. Y el aceite pues representa también el Espíritu de Dios, por el cual es necesario tener para encender la luz, el incienso, las oraciones para acercarnos a Él. Dice todo según el arte del perfumador. Este es el capítulo 37. No se pierdan el desenlace final de este relato, de esta saga que ha sido el libro de Éxodo.